días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de Dios. Como bien saben, hemos estado 3 días detenidos en el interesantísimo versículo 16 del Evangelio de Mateo capítulo 22. Ayer pudimos darle finalidad a este estudio del versículo, así que hoy vamos a estar tratando el versículo 17, que así nos dice: Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Después de soltarle un sinfín de halagos, un sinfín de palabras bonitas, ahora los fariseos y los herodianos pasan a la acción. La intención que ellos tenían era la de buscar alguna palabra en Jesús por la cual pudieran acusarle de algo. Y por eso, primeramente, como ya hemos visto, comenzaron a decirles cantidad de cosas bonitas para ahora soltar la pregunta trampa. Y esa pregunta fue la de: oye, ¿es lícito dar tributo a César o no? Déjame unos minutos y te explico en profundidad lo que significa esta pregunta. Mira, a primera vista, esta pregunta, pues bueno, parece una simple consulta política o quizá una simple cuestión de impuestos, porque date cuenta de algo. A final de cuentas, prácticamente el tema de conversación entre los judíos constantemente estaba sometido a tratar el asunto del inmenso abuso económico que los romanos ejercían sobre ellos. Era la conversación cotidiana. Sin embargo, detrás de estas palabras hay un dilema mucho más profundo. No nos olvidemos que la intención de los que formularon la pregunta, los fariseos y los herodianos, era atrapar a Jesús en alguna palabra y así poder acusarle. Es decir, que esta pregunta era una pregunta trampa, era una provocación, porque dijera lo que dijera Jesús, le iban a poder acusar. Si por una parte el Señor contestaba que sí es lícito dar tributo a César, lo que harían sería acusarle de estar de parte del Imperio Romano. Pero si por otra parte Jesús contestaba que no es lícito pagar el tributo a César, ¿qué harían? Bueno, pues entonces lo iban a acusar de ser un rebelde contra el imperio. Así que, como se suele decir, en esta ocasión Jesús estaba entre la espada y la pared con esta pregunta. Hay veces donde la gente nos hace preguntas no con el fin de conocer la verdad, sino con el fin de exponernos, con el fin de debilitarnos o, en el peor de los casos, con el fin de hacernos tropezar. Las preguntas malintencionadas nunca buscan respuestas. El único fin que tienen es avergonzarnos o incluso acusarnos. Pero fíjate cómo comenzaron la pregunta. Ellos le dijeron a Jesús: oye, ¿es lícito dar tributo a César? Ellos hicieron alusión a lo lícito o a lo ilícito. Querían que Jesús contestase que si según la ley de Dios esto estaba permitido. Por lo tanto, la pregunta ya no tenía que ver tanto con un tema o con un asunto legal, con un asunto económico o tampoco tenía que ver con un asunto político, sino más bien que se trataba en términos espirituales. Ellos querían poner en tensión la ley de Dios contra la ley de los hombres. Esto es algo que también, por ejemplo, le pasó a Daniel mientras estaba en Babilonia y se firmó un edicto donde se prohibía categóricamente orar a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia. Como todos sabemos, Daniel respetaba al rey, pero también tenía totalmente claro que su lealtad principal era única y exclusivamente a Dios. Y muchas veces se enfrenta en nuestra vida la ley de los hombres con la ley de Dios. Aprendemos que Daniel no pretendía ser ningún rebelde. No pretendía ser ningún desobediente. Pero en su libro, en el capítulo 6 y en el versículo 10, encontramos que Daniel entraba en su casa y, abriendo las ventanas, se arrodillaba 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Y aclara el versículo diciendo: como solía hacer antes. ¿Sabes qué? Siempre me ha llamado la atención este dato que dice que Daniel abría las ventanas de su habitación. Porque lo que yo veo aquí es que, a pesar de la prohibición que había para orar, Daniel no se escondía.
Daniel no se encerraba, no cerraba las ventanas por miedo, sino que siempre las tuvo abiertas, mostrando al mundo entero que su confianza estaba en el Señor. Hay muchas veces en nuestra vida donde la ley de este mundo va a contradecir la ley de Dios. Y es ahí cuando nosotros tenemos que demostrar de qué pasta estamos hechos. Tenemos que demostrar si verdaderamente somos cristianos o no lo somos. La Biblia dice claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 5 y en el versículo 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Déjame ponerte un ejemplo más para poder tratar este asunto. Mira, cuando los hebreos que vivían en Egipto como esclavos, ellos estaban creciendo tan rápidamente que el propio imperio egipcio les tuvo miedo, les tuvo temor. Faraón mandó a matar a todos los bebés varones que nacieran para que el pueblo hebreo no siguiera multiplicándose. Pero resulta, como son las cosas de Dios, que las parteras que atendían a las hebreas fueron sabias. Y ellas entendieron que tenían que ser obedientes a Dios antes que obedientes a cualquier hombre y a cualquier ley. Por lo tanto, no acataron esa orden. Y en Éxodos capítulo 1, versículos 20 y 21, vemos cómo Dios no solamente hizo bien a las parteras, sino que además hizo prosperar a todas sus familias, dice la Biblia. Dios, a través de su palabra, nos enseña con claridad que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a las autoridades terrenales. Claro que sí. Por ejemplo, te voy a poner algún ejemplo. Mira, Pablo dice en la carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 13 y en los versículos 1 y 2, que los creyentes tenemos que someternos a toda persona que esté en autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, dice Pablo. Ahora bien, no solamente Pablo, sino que también el propio apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 13, lo que nos dice es que por causa del Señor, nosotros tenemos que someternos a toda institución humana. Pero los cristianos tenemos claro que si una ley terrenal se opone a una ley de Dios, nosotros siempre nos vamos a decantar por la ley de Dios. Para nosotros lo que es lícito siempre va a ser la palabra de Dios, la ley de Dios. Mira, a mí este mundo me puede decir que es totalmente lícito, que es totalmente legal que dos personas del mismo sexo puedan casarse e incluso adoptar niños. Pero si la palabra de Dios deja establecido que el matrimonio es únicamente para que se unan en una sola carne, hombre y mujer, yo siempre voy a defender lo que dice la palabra de Dios. Mira, si quieres llamarme retrógrado, hazlo. Si quieres llamarme homófobo, hazlo. Si quieres llamarme anticuado, hazlo. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este mundo enseña, este mundo establece, con la ley en la mano, que cada persona, pues aquí tiene, qué sé yo, libertad para elegir su género. Incluso a niños de 3, 4 años en adelante ya le están adoctrinando con esta mentalidad. Pero hermano mío, si la palabra de Dios deja claramente establecido, por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, que Dios creó a varón y a hembra, yo siempre voy a decantarme por lo que dice la palabra de Dios. Este mundo puede enseñar y puede sacar leyes que aprueben modelos de familia diversa, familias variadas. Pero la ley establecida por Dios nos habla que el diseño original de Dios para la familia es papá, mamá e hijos. Y así podríamos seguir con muchos otros temas donde el cristiano tiene que tener clara su postura y no divagar. Recuerda que nuestra fidelidad, nuestra lealtad y nuestra obediencia tiene que ser a Dios. Y lo que es lícito, quien lo determina únicamente es la palabra de Dios y no un mundo perverso, no un mundo corrupto como en el que estamos viviendo. Así que si en alguna ocasión hay enfrentamiento entre la ley humana y la ley de Dios, no te lo pienses 2 veces.
Y por supuesto, decántate siempre por lo que nuestro buen Dios ha establecido como lícito. Nosotros a quien tenemos que agradar es a Dios y no a las personas. Y a veces por agradar y confabularnos con este mundo hay cristianos que se venden, hay cristianos que no dicen la verdad, hay cristianos que cambian su manera de pensar y se van según la corriente de este mundo, según ahora enseña y ahora hay que pensar de esta manera y lo hacen porque no hacerlo significa enfrentarme a fulano o a mengano. Hermano mío, yo he aprendido con el pasar de los años y con unos cuantos golpes a mis espaldas que a todos no podemos agradar. Por lo tanto, yo he decidido que yo al que tengo que agradar y al que quiero y al que deseo agradar es a Dios. Y si mi postura ofende a otras personas, que se enfaden con Dios. Y si les caigo mal a alguna persona, créeme de corazón que yo lo último que quiero es caerte bien. Yo lo único que quiero es ser un mero instrumento en las manos de Dios y dejar clara cuál es la postura de un creyente. Y si no compartes mi postura, pues no pasa nada. Tan amigos y seguimos caminando juntos, no pasa nada. Tú con tu pensamiento y yo con el mío. Que la misma libertad que exigen otros es la misma libertad que tengo yo. Y la Biblia dice que a libertad nos ha llamado el Señor. Así que no te intimides. No dejes que este mundo ejerza una presión sobre ti que te haga cambiar tu manera de pensar. Ten claras tus convicciones. Este mundo lo que quiere es que te arrodilles a los falsos dioses que se están levantando, que aceptes las falsas enseñanzas, las doctrinas demoníacas que se están enseñando incluso en los colegios a nuestros pequeños. Ten clara tu postura. Y si el mundo dice una cosa, no te ocultes, sé como Daniel, abre las ventanas de tu casa y dile al mundo entero qué es lo que piensas. Y lo que es lícito es únicamente lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta preciosa mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has dado unos parámetros a seguir a través de tu palabra. Ella es como esa lámpara que nos guía en medio de la oscuridad. Señor, en este mundo no hay donde agarrarse. Las leyes cada vez están peor, cada vez están más alocadas, más degeneradas. Cada vez, Señor, vemos más la mano del enemigo metido en todo este tema de las leyes. Por eso, hoy más que nunca nos decantamos y declaramos, Señor, que lo único que es lícito es tu palabra. Nosotros es en lo que creemos, Señor, en tu bendita y en tu poderosa palabra. Y aunque el mundo se levante en contra de ti, en contra de tu palabra, tu iglesia va a permanecer firme. Tus hijos, Señor, vamos a permanecer firmes en tu verdad. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Oramos para que puedas bendecirnos en el día de hoy, que tu bendición pueda alcanzarnos no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Ten clara tu postura. Déjame volver a repetírtelo. Ten clara tu postura. No te intimides. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que hasta el día de hoy, gracias a nuestro Dios, seguimos teniendo libertad para congregarnos. Por eso te animo y te exhorto a que lo hagas este domingo. Que no hagas planes, que no hagas otras cosas, que no pongas excusas y que luego digas, es que no me dio tiempo, es que no pude, es que no sé cuánto, es que es mi único día de descanso. Eso no va a servir de nada. Congrégate y descubre y disfruta del privilegio que tenemos por congregarnos. Y si para ti congregarte todavía sigue siendo una obligación, creo yo que ahí está el problema. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.